qué perio en verano. Aquí estamos retomando las sesiones. Muchísimas gracias por estar conectados. Estamos también un ratito en Facebook. Ya saben que nos gusta compartir para las personas que quieran integrarse y saber que existimos. Pues bueno, aquí estamos. Y el día de hoy toca una sesión que es de esas sesiones duras, esas sesiones donde vale la pena aceptar errores, donde se da la reflexión, donde se dan muchos contextos para que podamos perfeccionarnos en el ámbito periodontal. Y esta sesión, el día de hoy, es la sesión que va a abarcar incisiones y colgajos periodontales. Y resulta que la sesión de incisiones, hemos tenido ya algunas experiencias haciendo webinars y también dando clases con incisiones y hablando acerca de las incisiones. Y la realidad es que periodontología tiene grandes diferencias con respecto a la cirugía bucal en el ámbito de las incisiones. De hecho, las incisiones, pues lo son todo y también, evidentemente, el diseño del colgajo. Ya platicaremos de la sutura, ya platicaremos de todo, pero la realidad es que la idea es que nosotros podamos estar bien ubicados, generando un espacio específicamente para pensar en un adecuado abordaje quirúrgico. Y ese es el punto, adecuado abordaje quirúrgico, porque nosotros podemos pensar en que las incisiones periodontales, pues solamente es incidir y ya, y saber qué tipo de incisiones tenemos, ¿no? Como es el caso de la intracircular, el bisel interno, etcétera, y las descargas. Eso podría ser como que, pues ya sé las incisiones, ¿y qué más? De hecho, hablar de incisiones en un curso online puede ser incluso un poco soso. Nos pasó en una época donde las clases eran online y bueno, pues sí, si tú puedes poner esquemas y ya, pero el tema es la experiencia y lo que pueda suceder cuando estás con los pacientes. Ahí es una situación que tendremos que nosotros evaluar porque no nada más es cortar y la realidad es que cuando cortas, pues sí tenemos algunos momentos bien específicos. Y los esquemas no es que estén mal, pero por ejemplo, este esquema que estamos viendo en pantalla, yo lo criticaría. Por ejemplo, de entrada, este esquema no es de nosotros, ¿no? Y es un esquema que está publicado en un libro de Brasil, con una autora de Brasil, pero más que andar criticando autores, es, pues bueno, también hacer una buena reflexión. De entrada, sabemos que hay límites dentro de las incisiones y también, evidentemente, dentro de los colgajos que tenemos que respetar. Esos límites principalmente son abocados a una parte fundamental. Tú no puedes, y bueno, la clase del día de hoy está hablando acerca de incisiones y de colgajos periodontales, pero la realidad es que podemos pensar que la estrella de esto es la incisión misma, el colgajo mismo, pero la realidad, quien tiene el peso más importante dentro de todo esto, y es una triada, esta triada la integra también la sutura, ¿no? Entonces, tú desde la incisión puede ser que estés complicando la sutura, y eso es una parte que nos lleva a pensar. Y hay sitios que se tienen que respetar desde el punto de vista de las incisiones. Principalmente aquí lo vemos muy bien. Tenemos que los márgenes son un fundamento que tú tienes que ubicar porque los márgenes gingivales, sí, en este caso el margen gingival, es un espacio anatómico que tú tienes que tener bien presente, que puede estar delimitado por dos estructuras. Eh, la papila interdental, el vértice de la papila interdental y el cenit gingival. Tengan en cuenta estos dos parámetros dentro del margen gingival, esas dos estructuras que debemos de tener presente dentro de las incisiones. También otra condicionante que debemos de tener entonces dentro de las incisiones y que debemos de platicarlo y mencionarlo es saber realmente cuánto tejido queratinizado tienes, cuánta encía tienes, ¿no? Y esta es un parámetro fundamental porque tendremos que ubicar la cantidad de tejido queratinizado, o sea, cuánta encía tenemos, y también tendremos que ubicar cuánto tenemos de línea mucogingival. Puede ser muy simple. Ahora regreso al esquema en unos momentos más. La realidad es que nosotros debemos que tomar en parámetros, en parametría, esas dos estructuras inicialmente. Tú vas a tener un paciente, vas a operarlo y ese paciente que vas a operar, tú tienes que hacerle una incisión,
vas a levantar un colgajo, ya estamos hablando de una cirugía como tal, y también tendrás que tomar en cuenta, evidentemente, la sutura que tendrás que realizar. Bueno, pues ya lo tengo perfecto, ya lo tengo perfectamente bien delimitado y hay diferentes tipos de procedimientos. Y aquí también ya lo platicábamos en el concepto de cirugía. Hay procedimientos que netamente son procedimientos que están abocados o asociados a una enfermedad periodontal, pero también hay procedimientos que están enfocados a lo estético, o ambos, tanto que está la enfermedad periodontal y que también está hacia lo mucogingival per se nada más. Y aquí tenemos un inicio de un caso clínico que estábamos armando donde pues aquí principalmente el punto que tenemos en situación en este caso es una paciente que le tenemos que hacer un alargamiento coronario. Se le colocaron plantillas como los que conocemos como mock-ups, ¿no? Y sabemos que la incisión debe que se tiene que realizar en este tipo de pacientes, son incisiones, pues en el alargamiento de corona, en el alargamiento de corona, son incisiones como las de bisel interno. Ahora, yo tengo a la paciente con estas características. Ya lo acabamos de mencionar. Tengo que ubicar los márgenes. Entonces veo los márgenes cómo se encuentran, veo el filo de cuchillo, veo la papila y veo el cenit. Siempre, aunque parezca muy invasivo, tanto margen gingival del cenit como también el vértice de la papila tienen que ser altamente respetados. Tenemos que respetar esos márgenes. Y también otro punto, ya hemos comentado, cuánta cantidad de encía tenemos, cuánta cantidad de tejido queratinizado tenemos. Tenemos bastante tejido queratinizado, pero en un caso de alargamiento coronario donde queremos exponer una superficie, en este caso la corona o parcialmente la corona, tampoco vamos a hacer un corte a placer, ¿no? O sea, pero tengo buen margen, sobre todo, y no quiero confundir la palabra margen en todo, tengo una buena proporción de tejido queratinizado, que incluso me lleva a poder pensar en un alargamiento coronario. Ahora, en el alargamiento coronario, lo que nosotros normalmente hacemos, pues es la incisión a bisel interno, y esa incisión a bisel interno nos ayuda bastante, ¿no? Porque ya podemos cortar, ¿sí? El margen gingival. Ahora, estábamos comentando algo, hay que respetar el cenit. Hay que respetar el cenit desde el punto de vista de que podemos nosotros modificar el cenit gingival, podemos modificar la altura a través de una incisión a bisel interno, pero la realidad es que no podemos hacer incisiones rectas a nivel del cenit y a nivel de la papila. Y esto es una condicionante que tenemos que discutir y que por eso estábamos regresando al esquema. Por, y ahorita regreso a los videos también. Entonces, tengamos en presencia y también tengamos en principal condicionante en que, sí, si yo tengo márgenes y yo tengo que ubicar los márgenes, jamás voy a hacer incisiones rectas a nivel del cenit, jamás voy a hacer incisiones rectas a nivel del vértice de la papila, jamás, sino a un costado. Entonces, por eso el esquema está mal. ¿Ustedes cómo lo ven? Gente que está viéndonos en internet incluso y que los que nos están observando también ahorita en nuestra aula virtual, ¿sí? Estamos observando que esta decisión está a nivel del cenit. Y sí, ojalá así fuera en la vida real, pero la realidad es que dista mucho. Realmente aquí tenemos que analizar perfectamente, entonces, sí, qué incisiones tenemos y definitivamente tenemos que tener bien claro que la incisión intrasurcular sigue el trayecto del surco gingival y es una incisión que la tenemos muy presente y que con esta incisión podemos estar cortando, sí, el vértice de la papila para que podamos tener acceso, ya sea unilateral o bilateralmente, para generar un diseño de colgajo. Pero no nada más es la única incisión que tenemos, también tenemos la incisión a bisel interno. La incisión a bisel interno es una incisión que nos ayuda perfectamente para también modificar la altura coronaria o, o exposición de estructuras o incluso el perfeccionamiento o generar la morfología más adecuada. Esas dos incisiones son fundamentales y son trascendentales dentro de lo que es la casuística del manejo periodontal. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente.
Me preguntan, buenos días, doctor. Entonces, la incisión correcta sería la que está en el molar en la imagen. Sí, 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 porque como comentábamos, tenemos que respetar adecuadamente el vértice de la papila y el cénit gingival. Evidentemente esto cuando tenemos que hacer incisiones completamente rectas. Si tenemos que hacer incisiones rectas, tenemos que respetar el cénit gingival y el vértice de la papila. Si nosotros nos vamos a una incisión así, en el cénit gingival, lo más común es que se llegue a desgarrar, ¿no? Y también lo importante aquí es que tengamos bien presente que, por ejemplo, en el caso del molar, pues sí estoy pasando a un costado. Siempre buscar estar a los costados de esas estructuras, tanto el vértice de la papila o el cénit gingival. Y entonces estamos ya generando lo que es una correcta inducción hacia las incisiones gingivales. Y esto conllevará entonces a que nosotros estemos bien posicionados en que la incisión que respeta los márgenes es la incisión intrasurcular, siendo que de todas maneras, más que respetarlos, respetará la altura, porque la incisión intrasurcular tendrá que ser dirigida a través del surco, pero principalmente llegando hacia la cresta y que no va a modificar la altura de la encía. Esto conlleva a que nosotros tengamos que estar bien fortalecidos con estas incisiones. Ahora, existe la incisión abisal externo y esta incisión abisal externo no es que la queramos, no es que la queramos ignorar, pero la realidad es que la incisión abisal externo es una incisión que nos puede ayudar, pero principalmente para modificar el grosor de la encía. Y normalmente es una incisión, la de bisel externo, que no se realiza junto con un colgajo periodontal. Estamos hablando de las incisiones que están relacionadas a los colgajos, estamos hablando de las incisiones que están relacionadas hacia un manejo quirúrgico de acceso, pero la incisión a bisel externo no necesariamente es una incisión, de hecho no es una incisión que esté relacionada normalmente a los colgajos, sí es una tercera incisión, ¿no? Que nosotros la contemplamos y la manejamos siempre que los pacientes tengan una una necesidad de manejo de grosor o de espesor. Esto es importante. Entonces, tenemos la incisión intrasurcular, tenemos la incisión abisal interno y tenemos la incisión abisal externo. Y la incisión abisal externo, sí, es una incisión que la vamos a dirigir hacia la corona y que va a generar la modificación del grosor, ¿no? Interesante porque esa modificación del grosor es fundamental para pacientes que tienen agrandamientos gingivales o que tienen una arquitectura gingival con una morfología no adecuada para ortodoncia o que incluso tienen ortodoncia y que tienen que estabilizar esta morfología para que puedan asearse bien, etcétera. El bisel externo, como bien comentábamos, no está asociado a colgajos periodontales. Y el día de hoy, nuestra sesión habla de incisiones y colgajos periodontales. Y pues la realidad es que entonces, hablando de esas tres incisiones, estamos ya más que ubicados y tenemos muy presente que las incisiones que vamos a estar realizando, que están relacionadas a los colgajos periodontales, van a ser incisiones muy puntuales que tenemos que planificar adecuadamente. Entonces yo tendré que saber si voy a modificar la altura, ¿sí? Si voy a modificar la altura en un alargamiento de corona, si voy a, a tener que generar el diseño de un colgajo para que nosotros pudiésemos, no sé, colocar un biomaterial, o incluso también, y aquí ya vendría una tercera disciplina dentro de las incisiones, tendríamos que estar bien ubicados si el tipo de colgajo que queremos hacer o el abordaje quirúrgico va hacia implantes, o ya también podríamos aquí incluir a la cirugía bucal. Si es un diente impactado el que vamos a quitar, si es un diente retenido el que vamos a exponer, o incluso lo vamos a quitar.
Todas las incisiones que realizamos en la odontología ya hoy en día deben de obedecer a la cirugía plástica periodontal. Esto es algo que debemos tener bien presente, que ya no es una disciplina nada más. La plástica periodontal no es una disciplina nada más de los periodoncistas top. Me encanta decirlo así. Los periodoncistas top. Es que es un top. ¿No? Y en el Instagram y en el Internet así. Es un crack. Ay, cracks en el fútbol y creo que tengo mis dudas, la verdad. Las personas que hacen un trabajo fino, especializado, no es que tengan que ser cracks necesariamente. Y dejémonos de tonterías que nada más retroalimentan un ego que confunde a algunos clínicos. Todos los cirujanos dentistas del mundo deben de conocer la cirugía plástica periodontal. Todos los cirujanos dentistas que hacen una extracción dental deben de conocer la cirugía plástica periodontal. Todos los cirujanos dentistas y en este caso dentistas, odontólogos, estomatólogos, que también trabajan la rehabilitación, deben de conocer la plástica periodontal. Entonces, no podremos estar hablando de una disciplina elitista. Sabemos que esto conllevará a que a lo mejor algunas esferas hermosas de la comercialización de la periodontología a través de sociedades científicas, ustedes saben quiénes son, no, están un poquito incómodos, pero la realidad es que yo no puedo cerrar el acceso de una sociedad científica periodontal solamente exclusivamente a periodoncistas, ¿no? Por eso hay muchas sociedades científicas que comparten esta filosofía y que están abiertas para los dentistas en general y también para los especialistas de prótesis y también para todos los que están relacionados en el ámbito hasta incluso de la salud. Pero hablando acerca de la biología, sí, y hablando acerca de un procedimiento quirúrgico, a mí me interesa que un alumno de pregrado sepa bien hacer las incisiones, sepa bien abordar un colgajo y que incluso se motive lo suficiente como para hacer un posgrado, para tener mayor práctica, para conocer las nuevas tendencias y para poder tener una mejor relación de lo que es la ciencia y el arte de la periodontología en el ámbito cotidiano. Esto es importantísimo, porque entonces todas las incisiones que realizamos hoy en día tienen que ver con la plástica periodontal y son incisiones que podemos manejar nosotros, porque hoy en día un cirujano dentista matriculado y con licencia de trabajo puede comprar hojas de bisturí, puede comprar elevadores de periósteo y puede comprar sutura. Evidentemente hay procedimientos más especializados, más específicos que requieren una especialización, requieren un entrenamiento y una curva de aprendizaje, pero la realidad es que, por ejemplo, a veces un corte tan simple y tan pequeño debe ser sumamente específico y debe ser sumamente especializado, como este caso, un alargamiento de corona. Vean cuánto queremos quitar. Ahora, el utilizar herramientas como es el láser, utilizar herramientas como es el electrobisturí, utilizar herramientas como son esas hojas de microbisturí, van a ser posibilidades o herramientas que nos van a ayudar para que nosotros podamos ser mejores y tener un mayor rendimiento específicamente de nuestro manejo quirúrgico. Entonces, no puede haber una incisión sin planificación y no puede haber una incisión sin que tú sepas qué tipo de colgajo vas a requerir. Ahora, pensando en un colgajo, si yo necesito alargar la corona, ¿ustedes creen que yo no estoy bien ubicado con que requiero hacer un colgajo? Probablemente sí, y ya habrán conceptos que tengan que ver con ello y que los vamos a analizar específicamente en procedimientos de plástica periodontal, como es la relación prótesis-perio. Pero entonces, todos los colgajos periodontales que realicemos tienen que estar específicamente bien guiados y bajo el objetivo de que nosotros los manejemos, los colgajos, los manejemos específicamente bien y que estemos precisamente bien ubicados en que el procedimiento tendrá que surgir y surtir de la mejor forma. Esto es una parte que nos interesa mucho y que vale la pena mencionarlo. Ahora, por ejemplo, hay un procedimiento, y a ver si espero no equivocarme, pero ustedes me van a corregir porque no soy tan fanático de las extracciones dentales,
Pero, por ejemplo, hay un procedimiento que se realiza en las extracciones dentales que se llama sindesmotomía, ¿no? Y en la sindesmotomía, normalmente lo que se llega a hacer es, pues, a generar el espacio adecuado para que, pues, tú puedas, pues, meter tus elevadores y poder, no es eso lo que genera la sindesmotomía. Pues miren, muchos colegas pueden hablar acerca de ello. Ahorita comentamos acerca la definición correcta de la sindesmotomía. Pero lo que sí es real es que, por ejemplo, aquí estamos extrayendo un diente. Se hizo una sindesmotomía previa. Y lo importante al respecto es que estamos manejando la extracción dental. Se supone que cuando estamos extrayendo al diente, y vamos a regresar a este punto, lo que nosotros queremos hacer es la sindesmotomía. Y entonces yo entraría en una controversia, porque mira, se dice que la sindesmotomía es la sección o corte del ligamento periodontal que rodea un diente. La realidad es que ¿a poco creen ustedes y que se va a poder cortar el ligamento periodontal? Que realmente el ligamento periodontal va a estar principalmente, ahorita regreso, pero vamos a ponernos en contexto, porque nos vamos a meter en un terreno de controversias, y eso me gusta, ¿no? Y porque seguramente, porque tenemos cirujanos bucales que nos siguen mucho y que son los eruditos en esto, y la verdad es que les mando un gran saludo. Pero dícese la sindesmotomía, que es el corte o sección del ligamento periodontal. ¿Ustedes creen, a ver, a lo mejor estoy equivocado, que el corte lo vamos a poder realizar con un instrumento a nivel subcrestal, por así mismo decirlo? ¿Realmente ustedes creen que, y aquí, por ejemplo, tengo aquí una asistente que es fanática de grandes profesores de cirugía, ¿ustedes creen que aquí podría yo hacer un corte de ligamento periodontal con un instrumento? ¿Creen que hay un instrumento sumamente delgado que pueda cortar todo el ligamento periodontal de esta zona? Realmente la luxación de la raíz cuando extraes el diente va a ser la que lleve la sindesmotonía misma. Pero por eso nosotros nos confundimos, porque muchas veces hay colegas que piensan, incluso yo lo he pensado, y a lo mejor algunos de ustedes también están como yo, que podrían pensar o asociar que la sindesmotomía, pues cuando tú metes un instrumento, ya sea un elevador de periósteo, una hoja de bisturí, y pasas a través del surco y llegas hacia la cresta y estás haciendo una sindesmotomía. Y la realidad es que lo único que estás haciendo es una incisión intrasurcular. La sindesmotomía, como lo dicen los libros, y lo dicen evidentemente, como dice la definición de los libros que estamos ahorita, estoy yo consultando el Cosme Gay Escoda, ¿no? Dice que se realiza una incisión en la encía para acceder al ligamento periodontal. ¿Ok? Ese es el paso número uno. Después se utiliza un sindesmotomo, un instrumento dental especializado para cortar el ligamento periodontal, que es este espacio. La verdad es que sí, los conocemos, los sindesmotomos son muy delgados. Yo no sé cuántos alumnos de odontología en estos momentos tengan presente un sindesmotomo en sus manos. O sea, no. Y después viene la liberación del diente, o sea, la separación del diente con el hueso, ¿no? O sea, si somos muy eruditos como Cosme Gay y Skoda, pues podemos pensar en que sí se puede cortar el ligamento parental con un sindesmotomo, pero yo la verdad es que tengo, sí hay un instrumento de Hugh Freedy muy delgado, el sindesmotomo, sí, pero ¿cuántos de nosotros lo tenemos y realmente cómo lo estamos aplicando bien? Por eso es importante que nosotros estemos ubicados como periodoncistas e integrar la periodontología. A ver, no es generar controversia porque aquí van a salir, no, sí, claro, yo tengo mis sindesmotomos, tengo el número 3, el 4, el 5, el 6 y depende para la angulación. Ajá, 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 ajá. Yo me la paso yendo a congresos de implantes y donde están los cirujanos bucales, están periodoncistas, están protecistas incluso haciendo estos procedimientos y jamás presentan sindesmotomos como tal. Lo único que hacen es con una extracción dental y lo que hacemos todos, ¿sí? En una extracción dental es respetar
las estructuras anatómicas periodontales. Y aquí mencionamos y regresamos. ¿Cuáles son las estructuras anatómicas periodontales en las incisiones que debemos de respetar? A ver, por favor, si me están poniendo atención. ¿Cuáles son? Mencionamos que, ¿cuáles son las estructuras dentales que tenemos que respetar? A ver, a ver, a ver. En Internet ya nadie contesta nada. Yo creo que en Internet ya nos vamos a desconectar. Están nada más existiendo, nada más en el chismecito. Sí, claro, tenemos que tomar en cuenta la papila dental o la papila interdental, gracias Jesse, y el cenit gingival. El cenit. Que no se confundan porque una canción mexicana de un grupo de rock urbano nos llegó a pensar que el cenit se escribe con Z y bueno, complicado. Ahora, importante esto. Tenemos entonces que tomar en cuenta que si vamos a una extracción dental, los principios quirúrgicos periodontales son fundamentales. Además de tener presente a la papila interdental y al cenit, ¿qué más tenemos que ver antes de hacer una incisión? La cantidad de qué, que es importante antes de que nosotros empecemos, sí, la cantidad de qué necesitamos, ¿no? Y evidentemente aquí nos están contestando nuestros alumnos y nuestros colegas, la cantidad de tejido queratinizado. Sabemos que el tejido queratinizado se mide del margen a la línea gingival. Doctor, ¿eso también lo tengo que tener presente cuando hago una extracción dental? La respuesta es sí, definitivamente. Ah, no, tú mete ahí el elevador. Espérate, no estés de loco, ¿no? Ahora, aquí lo interesante es que se está haciendo una extracción dental y no creo que se le esté pasando raro, porque el tema es incisiones y colgajos. ¿Y qué tiene que ver una extracción dental? Mucho, porque muchos hacemos extracciones, muchos dentistas hacemos extracciones. Como que los dentistas dicen, ok, esta extracción sí me la aviento. A ver, no es de aventarse a ningún lado, es de planificar perfectamente cómo está la papila y cómo están los márgenes. De entrada, antes de empezar, ¿cómo ven los márgenes? ¿Los ven estables o los ven alterados en esta situación, en este diente? ¿Cómo ven los márgenes? ¿Los ven estables o los ven alterados? Los de Facebook están en otro rollo. Yo creo que ya los de Facebook ya nos van. Fue demasiado Facebook. Gracias. Nos estamos viendo Facebook, ya saben, queridos, y YouTube, nos estamos viendo. Si quieren estar en qué periodo, todavía pueden inscribirse. Hasta luego.